Shabbat Shalom, familia. Shabbat Shalom, ¿cómo están? Tanto tiempo, hace mucho que no los veía. ¿Cómo están, familia? ¿Todo bien? Gracias a la familia Pelo, gracias a la familia Gómez por dirigirnos en el inicio de este Shabbat. Gracias por conectarse. ¿Cómo están, familia? Hemos regresado de la tierra, hemos regresado de viaje, ya estamos, gracias al Eterno, aquí de vuelta para compartir con todos ustedes. Vamos ahora a retomar con los estudios de la porción y también con, recuerden, los estudios del día jueves. Vamos a estar retomando con esos videos. Así que, familia, hoy me gustaría compartir un poquito de lo que fue la experiencia en Israel. Quería compartirles un poquito lo que fue visitar la tierra, de poder compartirles cómo las piedras, la tierra hablaba por sí sola a través de las escrituras. Y eso es algo que realmente me impactó muchísimo, algo que al caminar por Israel, por Jerusalén principalmente, porque estuve en Jerusalén gran parte del tiempo de los 10 días que estuve por allá, y compartirles un poquito de mis experiencias, compartirles un poquito de las personas que pude conocer y principalmente de que ustedes puedan también ver cómo las escrituras, cuando lo importante que es ir y conocer el lugar, de ir y conocer la topografía, la geografía, los lugares, y ver cómo todo lo que uno ve, principalmente en Jerusalén, tiene conexión con la Biblia, tiene conexión con las escrituras. Y eso es algo que yo quiero que ustedes puedan ver y compartirles un poquito. Hay muchos que pudimos compartir con el hermano Rico, el More Rafi, con nuestro hermano Damián, que estuvimos juntos en Israel. Y quiero compartirles hoy un fragmento, un poquito de lo que hicimos en uno de los días en Jerusalén y que podamos caminar juntos y poder transmitirles lo que pude vivir en estos días con la visita a Israel. Así que familia, me gustaría compartirles eso, aprovechar este tiempito de poder ustedes que puedan también vivenciar lo que yo pude vivir en la tierra. Así que quiero compartirles algunas fotitos y vamos a hablar de algunos puntos con respecto al templo, porque principalmente nos enfocamos en estudiar el templo, de relacionar nuestra visita en la tierra con la estructura, la topografía, los edificios del templo, y quiero compartirles un poquito sobre eso y que podamos juntos seguir aprendiendo un poquito más, ¿ok? Así que miren, les voy a compartir algo que quiero que ustedes vean con las personas que yo pude estar en Israel, y el Eterno, por su inmensa misericordia, me permitió compartir un tiempo no solo con el More Rico, el More Rafi, sino que también con Joseph Good, la persona que ven aquí, de remerita que dice Jerusalén. Ese es el profesor el maestro de nuestro hermano Rico Cortés. Él es Joseph Good, junto a su esposa Debbie. Pudimos compartir un tiempo en el cual, en ese tiempo que estuvimos compartiendo, pudimos hablar de las escrituras, hablar de los que es más que nada el templo. Ahí estábamos justamente en una calle, en una vereda, sentaditos, hablando y compartiendo información, y fue un tiempo de gran bendición de poder estar aprendiendo sobre el templo. Y miren, no hay mejor ocasión donde había un lugar, ahí nos sentamos y pudimos compartir con Joseph Good, su esposa, el More Rico y el More Rafi, de estar compartiendo sobre el templo, sobre descubrimientos, datos técnicos. Wow, fue increíble poder compartir ese tiempo con Joseph Good, el maestro de nuestro hermano Rico. También en esta visita pude conocer y compartir tiempo con el More Edgar, que fue una gran bendición también poder estar con él, compartir y ser parte también de la gira que ellos estaban haciendo junto con el More Joe. Y aquí, en esta foto, este es algo que para nosotros fue muy importante y un regalo que el Eterno nos hizo, de poder conocer al rabino Ariel, Israel Ariel, que es podemos decir, el fundador, el principal rabino y fundador del Instituto del Templo. Ahí estamos los cuatro, juntamente con el Rab Ariel, que es el fundador del Instituto del Templo, el principal de los rabinos que está, digamos,
está él investigando y está tratando de que el templo sea construido. Y ahí tenemos al Rav Ariel. Fue una gran bendición que poder conocerlo y que poder también hablar con él, compartirle de lo que estábamos haciendo y ver cómo él de alguna forma, al principio sí estuvo un poquito como distante, pero cuando empezamos a hablar del Beit HaMikdash, del templo, nos puso cuidado, nos prestó atención y pudimos compartirle un poquito de lo que estábamos haciendo en Jerusalén y nos dio las gracias por venir de tan lejos para poder aprender aún más del Beit Hamidash. Y tuvimos esa gran bendición. No solo eso, sino que también aquí estamos con el arqueólogo que descubrió la ciudad de David, que es el señor Eli Shukron, que es el arqueólogo que ha hecho la mayoría, no la mayoría, casi todos los descubrimientos sobre la ciudad de David. Descubrió no solo la ciudad de David, sino que descubrió el estanque Siloé. También descubrió la calle del primer siglo que sube desde el estanque de Siloé hasta el templo. Y pudimos compartir un tiempo con él, de conocerlo personalmente, de que él nos pudiera llevar a los últimos, podemos decir, serían descubrimientos arqueológicos que se han realizado en la ciudad de David y poder compartir un tiempo con él, poderlo conocer y validar mucha información que quizás se habla del templo y hablarlo con el arqueólogo, con la persona que los descubrió, nos mencionó dónde descubrió las cosas. Entonces, como que fue bastante interesante poderlo conocer y compartir un día con él y poder recorrer la ciudad de David con el arqueólogo, con la persona que lo descubrió, aún sigue trabajando en lo que es la ciudad de David y descubriendo aún más. Así que fue una gran bendición también que nos regaló el Eterno. Al igual también, acá, bueno, acá estoy ya con él, aquí ya estamos en la parte del templo, aquí estamos en la esquina suroeste del templo y aquí estamos con Eli Shukron, que fue una gran bendición conocerlo y poder compartir un tiempo con él. Y también tuvimos el privilegio de conocer al rabino Macover, que es el segundo, podríamos decir, segundo líder más importante con respecto al templo y poder compartir también un tiempo con él, compartirle parte de la información de investigaciones que el More Joe y el hermano Rico están haciendo con respecto a los edificios, poder compartirlo con el Rab Macover y no solo con eso, sino que pudimos reunirnos en Silo, en donde están las novillas rojas y poder compartir también un poquito y hacerle preguntas con respecto a ese tema. También fue una gran bendición. Y por último, estuvimos en Itamar conociendo, tuve la oportunidad de conocer al rabino Moshe, que fue uno de los, podemos decir, fundadores o pioneros en Itamar, de las primeras familias que se mudaron en los orígenes del asentamiento de Itamar, del kibutz de Itamar, y poder compartir un tiempo con él, con su familia, y que nos llevó a conocer Itamar, conocer puntos tan importantes como, por ejemplo, el Monte de la Bendición y el Monte de la Maldición, el Lon Moré, de que nos comentó la historia bíblica, cómo los patriarcas entraron por Itamar, que hoy es Itamar, y cruzaron por los montes de la bendición y la maldición, y poder estar ahí y que él nos contara, nos relatara la narración, la historia. Wow, fue totalmente increíble ver cómo en ese lugar la Biblia, la historia de nuestros patriarcas, la historia de nuestro pueblo cuando entra a la tierra prometida, empezó a cobrar vida, empezó a cobrar sentido y empezamos a vivenciar y wow, la verdad que fue increíble poder estar en ese lugar y compartir junto con los Morey y con el Rab Moshe y que él nos diera esta guía y esta, vamos a decir, este city tour por la ciudad de Itamar y conocer sus puntos más importantes fue algo increíble. Así que es un poquito un resumen de las personas que pude conocer, de lo que pudimos vivir en Israel. Hoy quisiera que hablemos un poquito sobre el templo y ver lo importante, familia, que es conocer, tener noción de lo que es la topografía, la geografía, la arqueología, y ver ahora cómo lo que hemos estado estudiando por años,
con respecto al templo a través de la app, a través de los estudios del Tratado Midot, del Tratado Tamid, de todos los estudios que hemos hecho del templo, ver ahora que todo esto empieza a cobrar vida cuando uno puede ver, por ejemplo, los descubrimientos arqueológicos. Quiero compartirles uno de los días que pudimos nosotros visitar lo que se llama el Parque Arqueológico de Jerusalén, que es justamente está ubicado al sureste del templo, de lo que es la montaña del templo. Y esto es algo, ha sido un poco bien interesante y algo que también vamos a ver cómo ahora la arqueología la vamos a conectar con la Biblia y con todo lo que hemos aprendido del templo. Y eso es lo que me gustaría que hoy podamos hacer todos juntos y que podamos compartir entre nosotros. Obviamente voy a pedirles también ayuda a que podamos leer la Biblia, así que aquellos que quieran leer los versículos bíblicos que vamos a estar compartiendo hoy, pueden levantar su manito para que podamos darle paso, pongan en el chat, yo quiero leer, para que podamos compartir la lectura y asociar lo que vamos a ver con la visita a Israel, con lo que hemos estudiado del templo, con las escrituras. Y vamos a tener una dimensión y vamos a poder tener una realidad, podemos verlo como, wow, realmente eso estuvo ahí. Y eso nos ayuda a la arqueología. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque estamos validando la información. Entonces, me gustaría que ahora sí entrar en uno de los días. Este fue como el tercer día que estuve yo en Israel. Y me gustaría compartir esto, familia. Vamos a abrir acá, sí. Y justamente vamos a hablar sobre este lugar, que estamos viendo aquí en la app. Aquí estamos en la app, estamos sobre lo que es el sector sur-oeste. ¿Y qué estamos viendo, familia? ¿Qué estamos viendo justamente al frente nuestro? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo se llama esa estructura que estamos viendo? A ver si lo saben. Muy bien, mi hermana, el arco de Robinson. Eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que hemos visto durante años, bueno, años, en varios años que estamos estado estudiando el templo y hemos podido aprender sobre ese arco, el arco de Robinson, que era uno de los ingresos al templo por el sector suroeste. Entonces ahora miren lo que quiero compartirle, familia, porque esto es lo que estamos viendo con respecto a lo que hemos aprendido con la app. Pero miren qué interesante, cuando yo ahora acá estoy en el Parque Arqueológico de Jerusalén. Aquí estuve ahí, como dice mi hermano Rico, nos ha enseñado. Aparezco en la foto no porque quiero presumir, sino para que sepan que yo estuve ahí, que yo lo pude ver con mis propios ojos, que yo pude estar ahí, tener noción de las dimensiones y poder tener contacto con las piedras, de poderlas tocar, de poderlas ver, de poder estar en ese lugar y decir, wow, fue increíble. Es increíble ver que aún haya vestigios o restos arqueológicos de lo que fue el templo en el primer siglo. Miren, apenas entramos al parque, lo primero que nos encontramos es esto. Esto de aquí es un fragmento de lo que fue las decoraciones de recuerden, la puerta La Hermosa, la puerta Hulda. Apenas entramos al parque, teníamos una especie de maqueta sobre lo que era la topografía de Jerusalén del primer siglo y un poquito más adelante nos encontramos con esto. Y esto es uno de los fragmentos. Y miren, esto lo hemos visto en la app, en fotografías, en diseños, en dibujos, en la app. Y hoy estamos viendo una foto tomada de uno de los fragmentos originales de lo que fue la Puerta La Hermosa, de la decoración de los techos de la Puerta La Hermosa. Y miren por qué se le decía La Hermosa. Miren esos tallados perfectos que habían en la piedra de figuras geométricas, y esto era lo que hacía que esa puerta se llamara La Hermosa. Porque imagínense, esto era una gran piedra tallada que estaba en los techos abovedados, y cuando uno entraba miraba estos hermosos diseños y hacía que tuviera esa hermosura por la cual fue llamada de esa forma la puerta Hulda. Y entonces miren qué interesante, hace más de 2000 años, aún fragmentos de esto aún existen.
Y hay fragmentos un poquito más grandes, pero este es el que estaba ahí justamente en el Parque Arqueológico de Jerusalén. Y tengan esto en mente porque esto está conectado con la Biblia, familia. Y después, apenas salimos de la sala de recepción del parque, tenemos esta vista. Esta vista que estamos viendo aquí es la esquina que da justamente hacia el oeste y hacia el sur. O sea, vamos a ver que aquí, que está aquí esta partecita donde están viendo aquí la flechita, esto es el oeste y esto que está aquí, donde está la torre y esa ventanita, es el sur. Justamente es esta esquina que estamos viendo. Esto es lo que estamos viendo, familia. Obviamente que no estamos viendo todo completo, sino que recuerden, fue destruido, hay muchas cosas que se reedificaron, pero estamos viendo justamente esta esquina que vemos en la app, lo estamos viendo aquí. Es justamente eso. Y miren qué interesante. Lo que vemos aquí, voy a hacer zoom, exactamente es la pared donde está el cotel, la muralla oeste. El cotel está detrás de esa estructura que vemos acá, eso que vemos ahí. Eso es, digamos, la rampa que nos permite acceder a la explanada del Monte del Templo. Detrás de eso se encuentra el cótel y esto se encuentra más en el sector sur, hacia el oeste, y toda esta esquina suroeste es un gran parque arqueológico, en donde lo primero que llama la atención sobre la pared es este sobresaliente que estamos viendo aquí. Esto que estamos viendo aquí es la base de lo que era el arco de Robinson. O sea, lo que vemos en la app, uy, voy a subir un poquito más acá. Cuando vemos el arco, lo que estamos viendo es el lugar donde apoya este puente acá arriba, es lo que estamos viendo en la foto. Eso eso es lo que quedó del arco que daba ingreso al templo por el sector oeste. Lo que sobresale, lo que estamos viendo acá, donde vemos la manito, a ver si yo puedo hacer acá, si me da la posibilidad de dibujarlo. A ver si, no, no me da la opción. Vamos a volver. Esto que vemos acá, justo, me voy a acercar lo más que puedo. Esto que vemos aquí, eso que sobresale era donde descansaba el puente del arco de Robinson. O sea, miren, ahora es eso, hoy es esto. Y lo interesante es que si yo me alejo un poquito más, vamos a ver esta estructura de aquí. Esto que vemos aquí. Esto vendría a ser esto, familia. Miren, estos escalones. Eso que estamos viendo, esa estructura de piedra, es parte de los escalones monumentales que daban acceso al templo. Esto que vemos aquí, esto que estamos viendo justo a nosotros enfrente nuestro, lo que estamos viendo ahí, esas piedras acomodadas eran la base para que descansen los escalones que vemos aquí en la app. ¿Y saben qué, familia? Esa estructura de piedra es enorme. Tiene 7 metros de largo. Y sobre esos, en esa estructura descansaban los escalones. Vemos que esto que estamos viendo pertenece al primer siglo. Entonces miren la dimensión. Todo esto que estamos viendo, esta foto, ahora teniendo en mente la estructura que estamos viendo en la app, todo esto ocupaba el lugar que estamos viendo en la foto. Se extendía hasta acá y de aquí bajaban los escalones. Ahora tenemos una idea, ahora vemos cómo la arqueología, uniéndolo con la app, hace que podamos visualizar en ese punto el arco de Robinson. Y cuando visitamos ese lugar y podemos verlo, tenemos realmente la noción de la dimensión de lo grande que era la estructura y la muralla del templo en la época del primer siglo. Y todo esto estamos relacionándolo con el primer siglo.
con nuestro Mesías, Yeshua. Es decir, que por este lugar, Yeshua y los discípulos subieron, pasaron, estuvieron en este lugar. Y wow, familia, fue una gran bendición poder estar en ese lugar y poder caminar por todos estos lugares y tener en mente que, wow, en algún momento Yeshua estuvo en este lugar. Y poder ahora ver cómo lo que estudiaba del templo empieza a cobrar vida delante mío y caminar por ahí y mirar hacia las paredes y ver cómo en mi mente se formaba el arco de Robinson y tener una noción de decir, wow, esto era enorme, tener ahora una noción real de lo que eran las dimensiones, decir, wow, en la app lo veía chiquito, pero en la realidad era una estructura monumental. Por eso se conocían también como los escalones monumentales, porque era lo primero que uno llegaba al sector sur del templo, de la montaña del templo, y lo primero que veía eran las grandes paredes y este gran arco que nos daba la recepción para poder ingresar al templo. Así que miren qué interesante. Y ahora poder estar ahí, la verdad que fue una gran bendición, familia. Entonces, esto fue apenas entramos al parque. Imagínense cuando seguimos caminando lo que nos seguimos encontrando. Miren, acá hay una foto más cerca de lo que era, lo que queda del arco de Robinson. Miren, aún queda ahí esos vestigios que nos dejan el recuerdo de que el templo realmente estuvo en este lugar. Que no hay otro lugar, que no hay otra, no hay otra, sí, no hay otra ubicación para el templo solamente aquí. Y la arqueología nos está validando que aquí fue donde estuvo la casa de nuestro rey. Entonces, miren qué interesante poder verlo a eso. Y eso realmente, cuando uno se para debajo de eso, uno ve realmente, wow, esa estructura, por más que sea un sobresaliente, que sea una base para que descanse el puente del arco, era realmente inmenso y todo en piedra. Entonces ahí tenemos una fotito más de cerca de lo que estamos hablando. Aún seguimos caminando y aquí nos acercamos un poco más a la esquina de lo que es el sector sur y el sector oeste. Hacia la derecha tenemos el oeste, hacia nuestra izquierda, enfrente nuestro, tenemos la pared del sur. Y aquí nos vamos a ir acercando un poquito más porque aquí hay mucho para ver, hay muchas cosas para ver. Nos acercamos y acá vemos, miren, acá estamos con el hermano rico y ahí tenemos una dimensión de lo alto, familia. Ahí estoy pegado a la esquina y tengo a donde está el hermano rico, el moré rico, con mi hermano Daniel, Damián, perdón, no Daniel, Damián. Eso que estamos viendo así, donde está nuestro hermano rico, el moré rico, eso es el sector sur, es la pared del sur. Y lo que está a la derecha es la pared del oeste. Miren qué interesante. Y miren ahora, tenemos una dimensión real de lo que es la pared. Yo para sacar esa foto tuve que poner el gran angular de la cámara, que me tome como con una apertura más grande la lente, para realmente tener una dimensión de lo que era la altura de esa muralla. Y esta muralla va más abajo. Esta muralla llega a unos 6, 7 metros más abajo del nivel donde estamos parados. O sea, esta muralla es enorme. Es más, tuvimos la bendición de caminar 7 metros abajo de esa pared y poder ver cómo esa esquina descansa sobre la piedra madre de la montaña. Fue una gran bendición y eso en algún momento lo compartiremos y fue eso lo que nos mostró Eli Shukrom, el arqueólogo que descubrió la senda antigua, la senda del primer siglo que subía desde el estanque de Siloé hasta la muralla del templo, hasta el sector sur-oeste del templo. Y nosotros pudimos estar de donde estamos parados 7 metros bajo tierra, a través de un acueducto que descendía del templo hacia el sector sur
pudimos subir y llegar a la base y la verdad que fue una gran bendición y no lo podíamos creer. Éramos de los pocos, de acuerdo a lo que nos dijo Eli Shukron, éramos muy privilegiados por ser los extranjeros que durante 2000 años volvimos a pisar ese lugar. Un gran privilegio que nos regaló el Eterno. Y aquí vemos cómo eran confeccionadas las paredes. Miren qué interesante. Y miren lo interesante que es esto. Me voy a acercar bien a la muralla y ustedes ven que la piedra tiene como una especie de perfilado, ¿no es cierto? Que esto se llama sillares, le dicen los arqueólogos, que son cortes en la piedra que nos determinan de qué periodo fue cortada la piedra. Y este tipo de corte que vemos en las piedras pertenece a la época herodiana. Miren, exactamente, es algo un poquito más liso y que tiene más, podemos decir que fue más prolijo el corte en la piedra. Y esto es de la época herodiana, o sea que estamos enfrente de la muralla de primer siglo. Y si ustedes ven acá arriba, las piedras cambian. ¿Por qué? Porque a partir de esta línea que está acá del arco de Robinson, voy a volver una foto más atrás para que lo podamos ver. Miren acá, hasta este punto, hasta acá, vamos a poner, hasta acá era de la época herodiana. Pero de acá ven que cambia la piedra, que ahora es una piedra más chiquita e irregular. Eso pertenece de la época otomana, de las últimas conquistas de Jerusalén. O sea que esto fue derribado, vuelto a levantar y que en los años 1800, cuando se descubrió el arco de Robinson, esto estaba cubierto de tierra hasta a esta altura. Y después se fue descubriendo y excavando, 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 hasta llegar al punto en el que hoy podemos visitar y caminar a un nivel en el cual estaban los caminos del primer siglo. Miren qué interesante. Y a la derecha, acá en esta foto vemos que a la izquierda, perdón, a la derecha, nuestra derecha, donde está el hermano rico, vemos que hay un montón de piedra. Esto es algo, una estructura hecho que los arqueólogos dicen son piedras de segunda o de segundo uso, que en sí eso eran, recuerden, fue destruido y vuelto a levantar, destruido y vuelto a levantar. Entonces, con las piedras que están acá, se fueron acomodando de tal forma y en este cúmulo de piedras podemos ver cómo hay distintos tipos de corte que determinan de que eran de la época herodiana, de la época salomónica, de la época, perdón, de la época hasmoniana, y eso lo podemos ver ahí. Esto que estamos viendo aquí es la base de lo que hoy es la pared del oeste y todo lo que vemos aquí, todo esto que vemos acá, que está roto, todo esto pertenece al primer siglo. Al igual que estas, podemos decir, estos cuartitos que vemos aquí, o ya esto que estamos viendo aquí, esto también pertenece al primer siglo. Todo esto que estamos viendo es del primer siglo. Y además, esta pared que vemos acá desciende 7 a 8 metros por debajo de la tierra y ahí pudimos estar. Eso fue increíble, familia. Entonces vemos como ahora en este sector estamos viendo los del primer siglo. Parte de lo que eran los restos del camino que estaba por debajo del arco de Wilson, de Robinson, que es el camino del primer siglo, familia. Miren, acá estamos en la esquina. Miren qué interesante. ¿Ven cómo eran las piedras? Ese corte perfecto que vemos ahí, ese es un sillar o digamos una identificación de que la piedra pertenece a la época herodiana. Y aquí estamos justo en la mera esquina, en la pura esquina, aquí sería el sur y aquí sería el oeste. Y miren qué interesante. Lo que llama la atención es cómo estos muros fueron construidos. Cuando estamos ahí en el lugar, vamos a darnos cuenta que miren, entre una piedra y la otra hay un dedo de separación. Es como que se va armando tipo una pirámide y se va corriendo la piedra un dedo.
y vemos que esto se va a mantener durante toda la pared. Miren, acá se nota un poquito más que esta piedra que está encima no está sobre el filo, sino que está entre, digamos, 1 o 2 dedos de distancia de una pared a otra, de una piedra a otra. Entonces, esto era algo interesante, familia, porque esto es porque se buscaba de que cuando las personas vieran la muralla, este efecto hacía que la muralla no se viera como que se te iba a caer encima, sino que veía que era una pared sólida y firme. Era para darle una forma, o podemos decir una ilusión óptica, en la cual vieras una pared recta y una pared firme. Si se pusieran todas las piedras una al borde de la otra, cuando por la gran altura y uno mira hacia arriba, daría la impresión que todo el edificio se te viene abajo. Y miren la ingeniería que tenían. Pero es un detalle que si uno no está ahí, en ese lugar, no lo puede percibir. De cómo fue levantada las murallas del templo. Y esta piedra es muy importante. No sé si ustedes notan ahí, esto aquí es la piedra en la que se dice que era el lugar donde se sonaba la trompeta, que estaba aquí. Justamente es esa piedra, familia, en donde nos enseña que en la esquina sur o sureste del templo estaba el trompetista que marcaba la señal del inicio del Shabbat. Y esta era la identificación de que era el puesto del trompetista para dar la señal del inicio del Shabbat. Miren, acá está la plaquita que habla sobre ese lugar donde se hacía sonar la trompeta en el templo. Y en esa esquina se encontró esa piedra. Aquí estoy yo, al lado de la piedra, estuve ahí, familia. Yo estuve ahí y pude verla, pude tocarla, pude estar ahí. Esto es una réplica, familia, porque el original se encuentra en el Museo de la Biblia, del mundo de la Biblia en Jerusalén. Se encuentra la pieza original. Pudimos ir también y verla, y esto es una pequeña representación de lo que se encontró en ese lugar. Este pedacito de piedra que vemos ahí, que estoy justamente tocando, el original se encuentra en el mundo de la Biblia del Museo de Jerusalén. Y es increíble, familia, poder hacer esa conexión y ver, wow, esto lo encontraron aquí y yo estoy justamente parado en el lugar donde lo encontraron. Y en ese lugar también había muchos mikves. Y yo estoy justo en uno de los mikves más importantes, que es este que está aquí en la app. Miren, vamos a ir por aquí. Me voy a ir por acá. Vamos a bajar. Y en este sector, si no me equivoco, era por aquí. Por aquí había un rollito en el cual, no, aquí no era. Vamos a ir por aquí, vamos a pasar por debajo del arco de Robinson. Hay un mikve en el cual yo pude estar ahí y ver cómo eran los mikves en el primer siglo. Esto, eso es importante, eso ya lo vamos a ver eso enseguida, porque, a ver, ¿dónde estaba? Está por aquí. Era por aquí, vamos a pasar por aquí. Miren, vieron que en las fotos nosotros estábamos viendo, voy a volver una para atrás, unas para atrás. Esto que está acá, eso que vemos ahí, es esto en la app. Y esto aquí era en el sector donde había uno de los mercados que estaban alrededor del templo. Miren qué interesante. Y justamente en ese sector hay un poquito más atrás, vamos a ir en la app un poquito más hacia atrás, estaba el sector de los mikves y había un mikve bien grande que hoy es en el que estoy yo parado, a ver si puedo encontrarlo, es por este sector era, si no me equivoco. Habían mikves en este sector por aquí, habían unos mikves que eran para hacer los baños ritual de purificación. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Vamos a adelantar un poquito. Es el lugar. ¿Ven que, cómo sabemos que es un mikve? Miren, porque hay
la escalera está dividida en dos. Detrás mío, yo estoy justamente parado en el último escalón que da paso a la pileta para sumergirse y salir. Se bajaba por la derecha y se subía por la izquierda. Por eso sabemos que es un mikve, que estaba en uso en primer siglo. Wow, y yo estoy justamente ahí, familia. Y pude tomarme esa foto, y bueno, me la tomó el hermano Rico, y ahí estuvimos ahí, en ese lugar, y poder decir, wow, por aquí pasaron las personas cuando subían a las fiestas y se purificaban para subir al templo. Yo estuve justamente en uno de los migres más grandes que se encontraron en el sector suroeste. Sobre la pared sur, de acuerdo a los descubrimientos arqueológicos, se encontraron 176 migres. Entonces, imagínense la cantidad de agua que se necesitaba para alimentar todos estos migres, para que las personas hicieran el baño ritual de purificación para entrar al templo. Un gran consumo de agua. Y eso es increíble porque el templo tenía un suministro muy grande de agua. Acá vemos las piedras y esto es bien interesante porque estamos hablando sobre los distintos cortes. Miren, esta piedra grande de aquí pertenece a la época herodiana, mientras que estas que están acá abajo pertenecen a la época hasmoniana. ¿Cómo lo sabemos? Por el tipo de corte. Uno es más prolijo y el otro es un poco más irregular. Y eso es lo que estamos viendo aquí. Por eso que los arqueólogos dicen que ese sector es un sector donde se colocaron las piedras de segundo uso. Cuando se destruyó, se acomodaron de esa forma y esto era, se asume que era una estructura que se armó para contener, para contención, pero esto es posterior a la destrucción del templo. Ya sería de las últimas conquistas de Jerusalén. Y ahí podemos ver los distintos tipos de piedra y los cortes de piedra. Y uno ve ahí y empieza a ver, esta piedra pertenece, cuando yo conozco los tipos de corte, esta es amoniana, esta es herodiana, esta otra es de salomónica, por el tipo de corte. Y ahí las podemos ver más cerca. Eso es algo increíble, familia. Acá las vemos un poquito más de cerca. Aquí estamos viendo una foto un poquito más de arriba de la carretera del primer siglo. Y eso que vemos ahí, esto es parte del marco de las puertas del templo, de lo que eran las puertas del templo. Y eso es un pequeño vestigio. Miren el trabajo que había en los marcos de las puertas en piedra. Eso es algo bien interesante. Y aquí, esto que vemos aquí, esto eran los lugares donde estaba el mercado. Y si ustedes ven acá, este sector está quemado. ¿Por qué? Porque recuerden que el segundo templo en el año 70 fue incinerado, fue quemado. Y esto que estamos viendo acá es justamente este sector que está en la app. Es justamente esto, familia. Miren, estamos justamente parados en este sector, en donde a nuestra izquierda tenemos estas tiendas que estaban aquí y a nuestra derecha tenemos estas tiendas que estaban sobre el muro, que es justamente esto que estamos viendo acá. Y que nos da la señal que el segundo templo fue quemado, y esto es quemado en la pared. Y fue encontrado y lo pudimos ver y descubrir y compartir ahí, y que lo estoy compartiendo con ustedes. Eso es justamente lo que estamos viendo, familia. Y ya después de eso nos dirigimos a lo que es el sector sur de lo que es la muralla que estamos viendo. Y como vemos, esto es una representación de lo que deberíamos ver en el primer siglo. ¿Qué estamos viendo aquí, familia? ¿Qué puertas estamos viendo? A ver, los que están aquí en el chat, ¿qué puertas estamos viendo? Exactamente, la puerta la hermosa. Esto es como se vería en el primer siglo. Tenemos la puerta doble y la puerta triple. Y esto tiene una conexión con las escrituras del primer siglo. Vamos a ir al libro de Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos. Perdón, Hechos. Al libro de Hechos vamos a ir. Disculpen, es el jet lag, familia. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al 3. Mi hermano Ofelia, ¿puedes leerlo? Claro que sí, Shabbat Shalom a todos.
Del 1 al 3, ¿verdad? Sí, mi hermana. Voy a leer de la versión Dios habla hoy. Un día, Pedro y Juan fueron al templo para la oración de las 3 de la tarde. Allí en el templo estaba un hombre paralítico de nacimiento al cual llevaban todos los días y lo ponían junto a la puerta llamada la Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban. Cuando el paralítico vio a Pedro y a Juan, que estaban a punto de entrar en el templo, les pidió una limosna. ¿Hasta ahí? Sí, mi hermana, gracias. Miren qué interesante. Acá dice Pedro y Juan estaban en la puerta La Hermosa. Ahora, cuando yo ahora asocio esto, y esto lo hemos cubierto cuando hablábamos sobre la estructura del templo, y los invito a que vayan y vean el tratado Midot, que hablamos sobre esta puerta y le dedicamos un buen tiempo a verla y a conocer por qué la llamaban la hermosa. Pero miren qué interesante ahora, familia, porque cuando les voy a compartir aquí, esta es la representación que hay ahí en el parque. Y esto es lo que se debería de ver, familia. O sea que en estos escalones sería donde estaba ahí el cojo, el paralítico, perdón, y, y ahí hicieron el milagro. Ahí fue el milagro cuando Pedro y Juan subieron a la hora de la oración y ellos estaban entrando por esta puerta, familia. Y miren cómo se ve hoy. Esto es lo que hoy hay. Pero miren, por la misericordia del Eterno, nos ha permitido conservar un pequeño sobresaliente de lo que era el dintel de la puerta La Hermosa. Eso que estamos viendo ahí, esto que estamos viendo acá, familia, está en conexión con Hechos, capítulo 3. Quiere decir que en este lugar, por estas escaleras, Pedro y Juan subieron en un momento e hicieron el milagro del paralítico. Esto que vemos aquí es lo que queda de lo que era la puerta La Hermosa. Esto era como el umbral, como los dinteles de la puerta La Hermosa. Wow, esto es increíble, familia. Esto que estamos viendo acá, esto que estamos viendo acá arriba y esto de acá era parte del diseño de la puerta La Hermosa. Mira, acá hay una foto más cerca de lo que era el dintel, familia. Miren, y así es como se debería ver desde otro ángulo. Es increíble ver que están sucediendo, que ahora empieza la escritura a tomar vida. Exactamente, mi hermana. Los musulmanes fueron quienes cerraron esas puertas, quienes hicieron la edificación esa que estamos viendo justamente acá. Esto es parte de una mezquita que es para las mujeres que está justamente en el túnel de la Puerta La Hermosa. Y eso es increíble, familia. Pero en su inmensa misericordia, el Eterno nos permitió ver y conocer y que quedaran vestigios de esa puerta. Y esto nos demuestra la ubicación exacta del templo. Como dice acá mi esposa, las piedras hablarán. Familia, las piedras nos están hablando. Literalmente cuando yo caminaba por Jerusalén, por cada rincón donde había algo arqueológico para descubrir, era como que las piedras me estaban hablando, me estaban diciendo, aquí sucedió esto. Y cuando estuve ahí, automáticamente en nuestra mente se vino Hechos capítulo 3. Decir, wow, aquí estuvo Pedro y Juan cuando subieron a la hora de la oración. Es increíble, familia. Miren, acá es como se debería ver en primer siglo. Aquí estamos un poquito más lejos, donde vemos las escalinatas. Acá lo vemos más de cerca, familia. Miren, miren esos detalles que aún hoy están ahí. No, el grabado de la piedra, exactamente. Miren el grabado de la piedra. Aún ese grabado está. Es un grabado que va, podemos decir, en relación a lo que estaba dentro de la estructura de los techos abovedados del túnel de la Puerta de la Hermosa. Wow, y acercarnos y poder decir, wow, ahora entiendo por qué le llamaban la Puerta de la Hermosa. Desde los dinteles hacia adentro, los techos del túnel, era realmente, yo me imagino, en primer siglo caminar por ahí y decir, wow, qué magnífico, qué trabajo
de tallado en piedra, tan perfecto que hasta el día de hoy permanecen. Miren ahí, después miren acá abajo, aún permanecen, a pesar de que han pasado 2000 años, más de 2000 años, las piedras están hablando. Ahora, ¿cómo yo puedo escuchar estas piedras? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo yo escucho a esas piedras hablar? Cuando yo estudio el templo, cuando estudio la arqueología, la topografía y la geografía, ahora uno todas esas cosas y uno las piedras están hablando y nos están diciendo aquí sucedieron estos hechos, lo que está sucediendo en Hechos 3. ¡Wow! Acá otra foto más cerca. Miren, miren la altura, familia. Esto era realmente alto. Esto nos da un poquito de la dimensión de la altura y ver que la puerta no era una puerta normal como las que conocemos hoy, sino que eran puertas de, podemos decir, 7, 8, 10 metros de altura. ¡Wow! Y estar allá abajo y mirar hacia arriba y decir, era esta puerta realmente grande. Miren, acá estoy más abajo, miren, justamente parado debajo del dintel. Y aquí está la Hulda Gate. Así era como se veía la puerta de Hulda por dentro, el túnel que unía la parte más baja del templo con la explanada. Justamente esto salía un túnel que salía al muro de los 500 por 500, como menciona Ezequiel capítulo 42. Miren qué interesante, familia. Y de acuerdo, miren, a la Mishnah Midot, capítulo 1, párrafo 3, lo hemos cubierto. Vayan y vean el tratado Midot, porque tenemos más información sobre esta puerta y yo solamente aquí le estoy compartiendo lo que he podido ver y vivenciar estando en ese lugar. Miren qué interesante, familia. Miren qué interesante. Acá tenemos una vista más de lejos y ven acá, esto que ven acá, estos que estamos viendo, estos escalones más rotos. Familia, estas primeras filas de escalones o hilera de escalones que estamos viendo, eso pertenece al primer siglo. Justamente ahí donde está poniendo el pie nuestro Moré Rico, todo eso eran escalones, todo esto que estamos viendo acá, eran escalones del primer siglo. Todo lo que está detrás mío, todo esto que estamos viendo acá, desde ese escalón hasta acá abajo, todo eso pertenecía al primer siglo. ¿Y cómo lo sabemos? Por cómo fueron construidos los escalones. Era un escalón corto, un escalón largo, un escalón corto, un escalón largo. Y esto era para romper el paso, para que la gente no subiera corriendo, sino que subiera de una forma lenta, segura y en reverencia al lugar al donde está entrando, familia. Miren cómo el diseño del templo sincroniza la vida de las personas. Porque yo no iba a entrar corriendo al templo como, jugando carrera, no. Yo tenía que tener mucho cuidado al subir estos escalones, porque me iba a encontrar con un escalón corto y un escalón largo. Y esto era a propósito, para romper el paso y que las personas subieran de una forma más lenta y en reverencia al lugar que estaban entrando, familia. Y ahí estábamos con el hermano Rico y justamente él ahí, que yo me estoy tomando la foto, nos está explicando eso, de que todo lo que estamos viendo aquí, la base de los escalones, eran del primer siglo. Aquí los vemos más de cerca. Y sobre la pared sur, ¿qué estamos viendo, familia? ¿Qué estamos viendo ahí? La puerta triple que estaba sobre la pared sur. Y aún quedan, como ven, quedan parte de lo que eran los dinteles de la puerta y como vemos fueron cerradas posteriormente por los musulmanes y fueron cerradas esas puertas. Es decir, que uno cruza estas puertas y vamos a encontrar el túnel y lo que era lo que se llamaba el establo de Salomón, que hoy es convertido en una mezquita. Miren, vamos a ir acá, me voy a ir al sur en la app. Miren, miren, vamos a ver. Ya vimos la foto que les mostré anteriormente, eran de la puerta triple, familia. De la puerta doble, perdón. Vamos a subir por acá. Vamos a subir por acá, vamos a subir por acá, vamos a subir por acá. Lo que estamos viendo recién era el marco de piedra de esta puerta.
Esto es lo que estamos viendo. Y ahora la última foto que yo les mostré eran la puerta triple. Eran restos de esta puerta triple que estamos viendo aquí, que fueron cerradas por los musulmanes. Y voy a entrar aquí, y esto era conocido como los establos de Salomón. Miren, esto es lo que veríamos detrás de esas puertas, familia. Exactamente, como pasillos con arco. Me voy a acercar por aquí más cerquita que hay una foto que el Moré Joe con el Moré Rico pudieron estar en este lugar en una visita. Eso que estamos viendo ahí es lo que está detrás de de estas puertas. Miren, esto, paren que no le estoy compartiendo la app. Permítanme un segundito porque ustedes no lo están viendo. No lo están viendo. Voy a compartir esto y esto así. Miren, esto que estamos viendo acá, esto es detrás de la puerta. Uno cuando cruza la puerta triple, se encuentra el establo de Salomón. Y esto es lo que hay justamente detrás de esto. Detrás de esto se encuentra esto, familia. ¡Wow! Es increíble. Pero como las piedras empiezan a hablar. Y ahora cuando yo conozco, yo sé lo que hay detrás de eso. Eso se ingresa por el sector, digamos, de la explanada del templo, se puede ingresar a esta mezquita. Pero miren qué interesante. Ahora esto está tomando vida. Y eso es lo que estamos viendo ahí, familia. Mira, ahí estoy yo. Yo estuve ahí, lo pude ver, familia. Y miren, no solo que vemos la parte del dintel, sino que cuando nos acercamos más a las puertas, miren el trabajo que había en el marco, detallado en el marco. Aún el día de hoy, estas piedras están hablando. Ustedes no se pueden imaginar la emoción que fue cuando me acerqué a esas piedras y decir, wow, aún existe el trabajo del marco de la puerta. Y poder decir, wow, aquí estuvieron Pedro y Juan caminando por este sector. Miren, acá estamos más cerca, otra foto más cerca de lo que era el trabajo de las puertas. Más cerca de las puertas, ahí las tenemos las puertas más cercas. Y esto ya es otra cosa. Pero miren qué interesante, familia. Miren qué interesante aquí cuando estamos viendo esto, familia. Y en la app lo podemos ver. Recién ustedes no los veían, pero nosotros lo que estamos viendo, voy a salir de aquí. Lo que estábamos viendo eran estas puertas, familia. Lo que estaba en esa pared son los restos de estas tres puertas. Y lo que veíamos antes del pedacito que quedaba, justamente lo que estamos viendo es ese pedacito de esa esquina, familia. Miren, eso que estamos viendo ahí, ese pedacito de ahí, eso que estamos viendo ahí, eso viene a ser eso. ¡Wow! Miren, ahora, esto es lo que hoy vemos y esto es lo que era en primer siglo. Es increíble, familia, ver cómo las piedras toman vida, empiezan a cobrar vida. Conocer la arqueología, conocer estos lugares realmente dicen, wow, realmente existió el templo. Estuvo en ese lugar y no estuvo en otro lugar. Y no solo eso, familia, al salir de ese lugar, pudimos ir y conocer otro lugar que es el Valle de Josafat. Y quiero compartirles un poquito más sobre eso, porque miren, esto fue un poquito de lo que hicimos en un día. Y en ese día cubrimos la muralla sur, oeste, el Valle de Josafat y la ciudad de David, donde conocimos a Eli Shukron. Empezamos ahí
terminamos en el sector más bajo de Jerusalén, en el estanque de Siloé, y terminamos subiendo toda esa distancia bajo tierra, familia. Son aproximadamente entre 7 kilómetros, más o menos, 5 a 7 kilómetros. Cuesta arriba, por debajo de la tierra caminamos y salimos justamente a este lugar. A este lugar nosotros justamente salimos. Voy a volver unas fotos más atrás. A ver si lo tengo por aquí para que ustedes tengan una noción a dónde nosotros salimos. Miren, ¿ven eso que ven ahí? Desde la ciudad de David, que se encuentra lo más al sur de Jerusalén, caminamos todo bajo tierra y salimos justamente ahí, a ese sector. Por ahí salimos. Empezamos acá arriba y terminamos nuestro recorrido acá arriba. Wow, eso fue increíble, familia. Poder conocer todo y poder ver esto, ¿sí? Y terminar nuestro recorrido de ese día en el mismo lugar que lo empezamos y caminando por donde Yeshua caminó. Los discípulos caminaron cuando subieron a las fiestas, cuando el pueblo de Israel subía, como dice en Deuteronomio, capítulo 16, que subiremos en las fiestas de panes sin levadura, Pentecostés y Sucot, subiremos al templo, hicimos ese camino, hicimos esa subida. Fue un gran privilegio, familia. Ahí salimos, volvimos al mismo punto en el que comenzamos. Y en el medio, nosotros pudimos visitar, voy a adelantar un poquito más, al salir de este lugar, camino a la ciudad de David, subimos a lo que es, fuimos a lo que es el, un poquito más adelante, este sector que estamos viendo acá. Esto se encuentra en el valle de Josafat. Esto está en el valle de Josafat. Esto es entre, miren, esto se encuentra, vamos a ir a la app y me voy a ir acá al Monte de los Olivos. Justamente lo que estamos viendo es entre el templo y el Monte de los Olivos, este sector del arroyo del Cedrón, justamente este sector donde estoy marcando acá con la flechita, este sector era lo que se llamaba el Valle de Josafat. Y la verdad que en este valle hay muchas conexiones bíblicas que podemos hacer. Esto es bien interesante, familia. Esto es bien, bien interesante. Miren, no, perdón, no lo estaba compartiendo. Miren, voy a compartir aquí la app. Y aquí estamos, como les decía, en el Monte de los Olivos, enfrente el templo y el valle que vemos aquí abajo es el Valle del Cedrón. El Valle de Josafat se encuentra justamente aquí en el Valle del Cedrón, enfrente del templo, de lo que era la montaña del templo. Y es interesante porque en este valle hay muchísima historia. Y esas piedras que estamos viendo en el Valle de Josafat van a empezar a hablar, familia, a través de las escrituras. Y eso es bien interesante, porque en este sector se encuentra un monumento a Zacarías, el profeta Zacarías, y se encuentran las tumbas de los hijos de Jesir, que era uno de los sacerdotes. Y no solo eso, sino que también en este lugar, en el valle de Josafat, que era el valle del Cedrón, se encuentra esto, miren familia. Y esto es un memorial de lo que sucedió en este valle y fue la rebelión de Absalón. Miren, vamos a leerlo, porque miren, este lugar donde yo estoy parado en este momento, en este lugar fue el lugar donde ocurrió lo de Absalón. Y miren, vamos a leer las escrituras, vamos a ir a Segunda de Samuel y vamos a ver qué sucedió en ese lugar que justamente estoy parado ahí. Vamos a ir a Segunda de Samuel, capítulo 15, y vamos a leer del verso 13 al 23. Mi hermana Ofelia, ¿puedes leerlo? Sí, claro que sí. Del 15 al 23. Del 15 al 23, mi hermana. Ok. Y ellos respondieron al Perdón, rey del 13, mi del, hermana, al del, 23. del 13. Bueno. David huye de Jerusalén. Un mensajero fue a decirle a David que los israelitas estaban haciéndose partidarios de Absalón
Entonces David ordenó a todos los oficiales que estaban con él en Jerusalén: huyamos ahora mismo, o no podremos escapar de Absalón. Vamos, dense prisa, no sea que nos alcance y nos cause mucho daño y mate a filo de espada a todos en la ciudad. Y ellos respondieron al rey: nosotros estamos dispuestos a hacer lo que su majestad ordene. Así pues, el rey salió acompañado de toda la casa real, dejando solo a 10 de sus concubinas para que cuidaran del palacio. Y después de haber salido el rey con todas sus acompañantes, se detuvieron en la última casa de la ciudad. A su lado se pusieron todos sus oficiales, mientras que todos los quereteos y peleteos de la Guardia Real y los 600 geteos que lo habían seguido desde Gat desfilaban ante él. En ese momento el rey dijo a Itai, el de Gat: ¿por qué has venido tú también con nosotros? Es mejor que te vuelvas y te quedes con el nuevo rey, pues al fin y al cabo tú eres un extranjero desterrado de tu país. Apenas ayer llegaste, ¿y cómo voy a pedirte hoy que vengas con nosotros si ni yo mismo sé a dónde voy? Es mejor que te vuelvas y te lleves contigo a tus paisanos. Que el Señor te bendiga y te acompañe siempre. Itai respondió al rey: juro por el Señor y por su majestad, que donde quiera que su majestad se encuentre, sea para vida o para muerte, allí también estará este servidor suyo. Entonces ven con nosotros, le contestó David. De esa manera se fue Itai con David junto con todos sus hombres y la gente que lo acompañaba. Todo el mundo lloraba amargamente. Pasaron todos el arroyo Cedrón. Luego pasó el rey y toda la gente siguió adelante de él por el camino del desierto. Amén. Amén, mi hermana. Amén. Muchísimas gracias. No cierres el micrófono. Mira qué interesante. ¿Por dónde pasó David? Pasó por el valle del Cedrón, que es el valle de Josafat. O sea, cuando nosotros estamos viendo en la imagen este sector donde yo está este memorial, podemos decir, nosotros le decimos monolito, una identificación de que algo sucedió en este valle, justamente en este lugar, fue por donde escapó David y fue por el mismo lugar por donde Absalón persiguió a David. ¿Y qué ocurrió en este lugar con Absalón? Vamos a ir ahora a segunda de Salomón, de Samuel, perdón, segunda de Samuel. Vamos a ir a segunda de Samuel, capítulo 18. Vamos a ir al 18, vamos a bajar un poquito más. 16, 17, 18. Miren, la geografía está tomando, las piedras están hablando por sí sola, familia. Miren lo que dice segunda de Samuel capítulo 18 del verso 9 al 15. Mi hermana Ofelia, ¿puedes leerlo? Y claro, 9 al 15. 7, 8, 9, así. Absalón, que iba montado en un mulo, se encontró de repente frente a los seguidores de David. Entonces el mulo se metió debajo de una gran encina y a Absalón se le quedó trabada la cabeza en las ramas, por lo que se quedó colgado en el aire, pues el mulo siguió de largo. Alguien que vio esto fue a decirle a Joab: he visto a Absalón colgado de una encina. Y Joab le respondió: pues si lo viste, ¿por qué no lo derribaste ahí mismo? Yo, con mucho gusto, te habría dado 10 monedas de plata y un cinturón. Pero aquel hombre contestó a Joab: aunque me dieras 1000 monedas de plata, no atentaría contra el hijo del rey, porque nosotros escuchamos que el rey le ordenó a ti, a Abisai y a Itai que protegieran al joven Absalón. Por otro lado, si yo hubiera hecho tal cosa, habría sido en vano, porque no hay nada oculto para el rey, y tú no habrías hecho nada para protegerme. No voy a perder más tiempo contigo, le respondió Joab, y tomando 3 dardos, los clavó en el corazón de Absalón, que allí estaba vivo en la encina. Luego 10 asistentes de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. ¿Hasta ahí o me falta? Sí, está bien ahí, mi hermana. Ah, Excelente, gracias, mi hermana. Miren qué interesante, familia. Ahora vemos que este valle tiene una importancia histórica bíblica, en donde cuando visitamos ese lugar estamos viendo justamente el lugar donde sucedió la historia de David, por donde huye David
cuando sucede la rebelión de Absalón y vemos justamente el lugar donde Absalón está enredado. Y justamente es ese lugar. Y esto es justamente lo que es el Valle del Cedrón. Es bien interesante. Y esto es todo lo que encontramos aquí en el Valle del Cedrón. Aquí estamos con el hermano Rico, estamos justo ahí recorriendo, viendo, investigando, conociendo un poco más de ese sector, porque vemos, y cuando estábamos ahí justamente hacíamos memoria de todo esto que le estoy compartiendo ahora, de la importancia histórica de este lugar en el Valle del Cedrón, el Valle de Josafat. Y no solamente eso, sino que este valle tiene una conexión con los escritos del primer siglo. Si nosotros vemos aquí en esta foto, allá arriba, esa puntita que vemos allá de la pared, esa es la esquina sureste de la muralla del templo. Esta esquina se conoce como el pináculo del templo. ¿Por qué? Porque era la parte en donde había más profundidad con respecto al nivel del mar. Porque si vemos esto está allá arriba y miren dónde estamos nosotros parados. Yo estoy en la base, parado en la base del valle. Y esto en primer siglo era mucho más profundo. Miren la altura. Ahora entendemos porque aquí en el libro de Mateo, capítulo 4, del verso 5 al 11, está hablando de qué? De que Yeshua fue llevado a dónde? Al pináculo del templo. Y muchos piensan que era el edificio del templo. No, porque la parte más alta, podríamos decir, de la estructura del templo era este el sector, porque se encontraba el valle del Cedrón. Y de acá es donde fue el tentado. Miren, vamos a leerlo familia, porque es algo que necesitamos tener noción de hacer las conexiones con los escritos del primer siglo. Vamos a leerlo familia. Vamos a leer Mateo capítulo 5. Vamos a ir al Mateo capítulo 5. Mateo 5. Y vamos perdón, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4 del 5 al 11. Vamos a leer el versículo 1. Mi hermano Ophelia, ¿puedes leerlo? Sí, claro que sí. ¿Del uno al cual? Del 1 al 11. Ah, ok, sí. El diablo prueba a Yeshua. Luego el espíritu llevó a Yeshua al desierto para que el diablo, bueno, ya sabemos que es el adversario, Ujú. lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Yeshua para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Yeshua le contestó, la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará a sus ángeles que te cuiden, te levantarán con sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Yeshua le contestó, también dice la escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Yeshua le contestó, vete, Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo se apartó de Yeshua y unos ángeles acudieron a servirle. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Miren qué interesante. Mateo capítulo 4, verso 5 dice, sobre el pináculo del templo. Ok, el pináculo del templo, familia, es justamente este sector, esto que estamos viendo aquí. Ahora entendemos por qué lo lleva ahí, porque era la parte en donde más profundidad había en el Valle del Cedrón.
Y miren a dónde queda. Miren, yo estoy a una distancia bastante lejos. Y miren, para poder llegar a este lugar, tuvimos que hacer, ven todas estas paredes que ven acá. Todo esto es como una, podemos decir, como un camino sinuoso de escaleras que sube, 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 sube. La verdad, familia, bajar esto fue fácil, pero volverlo a subir, wow, fue realmente fuerte la subida. Y esto es nuevo, familia. Y esto es toda una estructura nueva que nos permite descender desde el sector oeste de la muralla del templo al valle. Y esto realmente fue una subida bastante alta, hacía calor, era el mediodía. Wow, familia. Esto era más profundo, exactamente. Es más, esto que vemos acá era más, o sea, esto es relleno. Esto era mucho más profundo en el primer siglo. Porque recuerden que Jerusalén fue destruida por 40 veces. Destruida, destruida y construida. Y fue así, y obviamente se fue rellenando. Pero esto muy probablemente es 7 a 10 metros más profundo. Y miren que de acá el pináculo se ve chiquitito. O sea, imagínense la altura que tenía eso. Acá hay otra foto, miren, acá vemos que hay toda una estructura para poder llegar allá. O sea, imagínense la altura que es eso. Es increíble, familia. Y no solo este valle en el que estamos es justamente muy importante. Este valle se conoce porque aquí hay como unas cuevas que hablan sobre que eran las tumbas de los hijos de Josafat y de Josafat. Y que habla de que fue el trabajo que hay en estas tumbas es contemporáneo al trabajo que se hacía en piedra en el segundo templo, en la época del segundo templo. Y la entrada a esas tumbas es justamente esa. Esa es la entrada a las cuevas de Josafat. Y es interesante, porque ahora ustedes dirán, ok, pero ¿esto aparece en la Biblia? Sí, aparece en la Biblia. Y esto tiene una conexión con lo que sucederá en el fin de los tiempos. El Valle de Josafat es bien importante para nosotros, familia, porque esto tiene que ver con la venida del Mesías y como su función como rey. Miren lo que vamos a leer ahora, familia. Vamos a ir a Joel, capítulo 4. Joel capítulo 4 del verso 1, vamos a ir, Joel. Perdón, hay versiones que tiene 4, este tiene que ser el capítulo 3. Judá y Jerusalén, reunir a todas las naciones. Sí, acá, en el capítulo 3. No porque hay versiones que lo tienen en el 4 y otras no. En la Reina Valera lo tienen en el 3. Vamos a leer, mi hermana Ofelia, ¿puedes leer Joel capítulo 3 del verso 1 al 3? Sí, claro, porque aquí que en aquellos días, en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y Judá y de Jerusalén, perdón, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quienes ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra, y echaron suerte sobre mi pueblo, y dieron los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Wow, gracias, mi hermana. Miren lo importante de lo que es el Valle de Josafat. Es parte de los acontecimientos proféticos en el futuro, en donde dice que el Eterno va a hacer juicio con las naciones por haber oprimido a su pueblo. Miren lo que dice. En aquel tiempo en que haré volver a quién? A los cautivos de Judá y de Jerusalén. O sea, a los cautivos de Israel. Cuando nos retornemos. Esto estamos hablando del milenio, familia. Reuniré a todas las naciones y las haré descender ¿a dónde? Al valle de Josafat. El valle en el cual estábamos caminando y podíamos ver el pináculo del templo. Y allí entraré en juicio, dice el Eterno, con ellos
a causa de mi pueblo, de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. ¡Wow! ¿Qué está sucediendo hoy, familia? Las naciones, ¿qué están haciendo? Están repartiendo la tierra. Cuando el Eterno dijo, esta tierra le pertenece a Israel. Y sí, es un valle muy amplio. Es muy amplio este valle. Y miren lo que la conexión, miren ahora un valle, las piedras de este valle están hablando y diciendo próximamente en este lugar será el juicio de las naciones por haber oprimido a Israel y por haber repartido la tierra. ¿Qué está aconteciendo hoy? Las naciones están repartiendo la tierra de Israel. Y echaron suertes sobre mi pueblo, dice, y dieron a los niños por una ramera y vendieron a las niñas por vino para beber. Eso es opresión, familia. ¿Y qué está sucediendo hoy en Israel? ¿Qué está sucediendo no en Israel, sino en las naciones? Están repartiendo la tierra. Quieren repartir la tierra. Y el Eterno no lo permita, porque miren, Joel lo está profetizando. El Mesías cuando venga hará juicio a las naciones en ese valle. Nosotros estábamos literalmente, y esto lo compartió el Moré Rafi, en donde estábamos hablando del valle y él dice, wow, esto tiene una conexión profética. Y nos menciona y nos lee Joel capítulo 3. Dijimos nosotros, en este lugar en el que estamos pisando, sucedieron cosas históricas que marcaron a Israel, la historia de los reyes de Israel, pero no solo cosas históricas, sino que también cosas futuras, como el cumplimiento de la profecía de Joel, que aún no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque Israel aún no ha sido reunido de los 4 confines del mundo. Cuando eso suceda, el Eterno juzgará a las naciones. Y ahora esto ahí que nos hacía pensar, ¿de qué lado estamos? ¿Estoy del lado de las naciones que quieren repartir la tierra y oprimir a Israel? ¿O voy a ser parte de Israel y voy a apoyar al pueblo de Dios? Porque somos parte del pueblo, somos parte de Israel y eso no somos conscientes, familia. Y eso es algo que cuando yo estuve en la tierra me hizo ver de que tristemente las naciones no son conscientes de que Israel le pertenece al Eterno, que es el pueblo de Dios que habita en esa tierra y esa tierra es nuestra herencia. Yo no puedo ser parte de las naciones que quieran repartirla, porque el día de mañana yo no me voy a encontrar, si yo soy parte de la y soy parte y apoyo a que se reparta la tierra, yo voy a estar en ese valle siendo juzgado y no quiero. Y he decidido apoyar a el Eterno, ser parte del pueblo de Dios y no llegar a un punto en que creía ser parte del pueblo y encontrarme en el valle de Josafat siendo juzgado para destrucción por haber oprimido al pueblo, por haber repartido la tierra que no nos pertenece, le pertenece al Eterno y se la dio por heredad a Jacob por estatuto perpetuo. Nos la dio como herencia. Ahora nosotros tenemos que tomar la decisión. Wow, familia. Esto fue un pedacito, mediodía, un mediodía de lo que fue estos 10 días en Israel, familia. La verdad fue una gran bendición, fue un montón de información, un montón de cosas que uno empieza a descubrir y empiezan a escuchar esas piedras hablar y decir, Señor, por tu inmensa misericordia y por tu inmensa gracia, nos estás permitiendo conocer todos estos detalles para poder prepararnos para el futuro por venir. Y ver cómo las piedras hablan, cómo la tierra habla. Sí, mi hermano, fueron sentimientos encontrados porque era la alegría de estar ahí, pero también la tristeza
de saber lo que va a ser el futuro por venir y ver cómo las naciones han escogido ser juzgados por oprimir al pueblo de Dios. Realmente fueron sensaciones, sentimientos encontrados, pero la verdad, hay algo que me sorprendió mucho, familia. De este lado del mundo se muestra a Israel en un caos por la guerra. Familia, estuve ahí 10 días. 10 días estuve ahí. Noche y día. En ningún momento, en ningún momento me sentí inseguro. En ningún momento el pueblo tenía temor de la guerra. No voy a decir que no hay guerra, sí, en el sur y en el norte estaban en alerta, pero en Jerusalén la vida era normal. El israelita está haciendo su vida normal. Se vive tranquilo. Salen a comer, salen a pasear, van a trabajar, van a las escuelas. Y la verdad digo, wow, ¿qué información estamos consumiendo? Estamos viendo la noticia, no, que hay inminentes peligros. Están en alerta porque están rodeados de enemigos. Pero la vida dentro de Israel es normal. Y miren, fuimos al norte, a Itamar. Esto es más que nada sería noreste, más tirando al este, límite con Jordania. Familia, en Itamar. Sí, están en alerta, pero hacen su vida normal, trabajan sus campos, cosechan, cultivan, viven, estudian, hacen su vida con normalidad. Eso fue un contraste muy grande al llegar yo a la tierra y ver, wow, ¿dónde está lo que dicen los noticieros del mundo de que Israel está en guerra? Importante, familia, validar la información y no dejarnos llevar por las falsas noticias, por las fake news y dejar de apoyar a nuestros hermanos en Israel. Dejar de apoyar a la tierra que el Eterno nos ha dado como heredad. Familia, yo estuve ahí y doy fe de que viven normal, alegres, gozosos, a pesar de que el 7 de octubre fue una sacudida muy grande para Israel. Un momento muy triste en la historia de Israel. La sensación para ellos de que empezaba un nuevo holocausto. Pero a pesar de eso, ellos se han sobrepuesto a la adversidad. Y por la bendición de Hashem, hoy ellos están saliendo adelante y están disfrutando de una vida normal. Ahora, esto me pone y me hace me hago esta pregunta. ¿De qué lado estoy? ¿De qué lado voy a estar? ¿Voy a estar del lado de Dios apoyando al pueblo, el pueblo que por Yeshua yo soy parte? Cuando yo era un extranjero que no tenía heredad, no tenía Dios, no tenía pacto, y ahora por medio de Yeshua yo soy injertado a Israel, soy parte del pacto, y el día de mañana voy a tener herencia, como dice Ezequiel capítulo 47. En los últimos versos dice que los extranjeros que moren entre las tribus de Israel tendrán su herencia cada uno de acuerdo a la tribu en la cual esté morando. Esa era una promesa que como extranjero yo no podía acceder, pero por medio de Yeshua ahora yo accedí a esa promesa, accedí a esa heredad, accedí a esa ciudadanía, a ser conciudadano del pueblo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿de qué lado voy a estar? La verdad, esta visita a Israel marcó mucho mi vida. Al ser yo ahora consciente, ok, ¿para qué lado voy a estar? ¿Voy a estar a favor de las naciones o voy a estar a favor del Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Ahora es una decisión personal de cada uno de nosotros, familia. Entonces, yo los invito, familia, que validemos la información, que no nos dejemos llevar por la fake news y que sigamos aprendiendo y que esté en el anhelo de nuestro corazón
de poder ir y conocer y visitar la tierra, familia. No hay otra bendición más grande que decir, puedo estar ahí, disfrutar de sus aromas, de su clima, de la comida, de la gente. Familia, yo en ningún momento, yo no hablo inglés, no hablo hebreo, pero en ningún momento me sentí discriminado, sino que al contrario, el israelita abierto a recibirnos, a no hablas inglés, no importa, ellos trataban de hablar español y hacerse entender. Familia, yo me sentí parte de la familia. Caminar por las calles, sentirme seguro, ir a orar al cótel y que mis hermanos mayores me digan, ven, ven, únete a la Shaharit, al Minyan, únete. Con Rafi no lo podíamos creer. En ningún momento nos cuestionaron, en ningún momento nos dijeron, ustedes porque no creen como nosotros, no. Nos veían con tzitzit, nos veían con la cabeza cubierta. Aquí vamos al cótel con nuestro sidur a hacer la shaharit. Vengan, únanse. Ustedes son nuestros hermanos seferedí, los Benei Anusim, los hijos de los forzados. Vengan, sean parte de la familia. Eso llegó mucho en mi corazón. Decir, wow, en este lugar no me conocen, pero por el testimonio que doy del Dios al que yo le sirvo, ellos dicen, ven, únete, eres uno de los nuestros. Acompáñanos. Wow, familia. Algo que de este lado del mundo no sucede. Es algo que tenemos que pensar. Ese fue un poquito de lo que fue un día en mi visita a Israel. El Eterno permita más adelante poder compartir un poco más. Hay mucho que quisiera compartirle, pero lo voy a dejar hasta aquí y espero que haya sido de bendición, familia. Oremos por el pueblo, oremos por Israel, oremos para que el Eterno sea defendiendo a nuestros hermanos allá en la tierra, quienes son los que están defendiendo, los que están dando su vida por esa tierra, para que el día de mañana nosotros, cuando el Mesías venga, podamos ir y disfrutar de las bendiciones. Eso es lo que tenemos que hacer, familia. Lo voy a dejar hasta aquí. Ha sido un gusto compartir este tiempo, familia, y el Eterno permita pronto poder seguir compartiendo mucho más de lo que fue mi experiencia de visitar la tierra, de disfrutar lo que el Eterno ha provisto esa tierra, familia. Es tan fértil. Uno dice en el desierto y hay tanta fertilidad, hay tanto para hacer en esa tierra, tanto por descubrir, tanta historia, tanta arqueología, que hace ahora que la Biblia empiece a cobrar sentido real. Fue increíble visitar el Valle de Josafat y conectarlo con la profecía. El pináculo, verlo con mis propios ojos y decir, wow, ahí fue llevado Yeshua cuando el tentador lo quiso tentar. Es decir, cobró más sentido, cobró vida. Ahora entiendo lo que está sucediendo y por qué lo llevó ahí. Es increíble, familia. Así que yo los invito a que, si quieren visitar la tierra, el Eterno les permita. Oren y el Eterno va a permitir que visiten la tierra. En algún momento podremos llegar nuevamente y seguir explorando y conociendo. Así que familia, lo dejo hasta aquí. Nos vemos en un próximo estudio de la Biblia en sus contextos. Shalom familia, bendiciones.